todos bienvenidos. El día de hoy intentaré terminar de explicar el pensamiento sociológico de Max Weber. Al respecto, quisiera empezar citando palabras de Weber. Weber dice que una ciencia empírica, como la sociología, no puede enseñar a nadie qué debe hacer, sino únicamente lo que puede hacer. Según Weber, la ciencia social solo establece lo que se puede hacer, no lo que se debe hacer. Esto es así porque para Weber el fundamento del deber es el poder. Sí, se debe hacer solamente lo que se puede hacer. Por eso es que digo que encuentro en el pensamiento de Weber que la idea de que el fundamento del deber es siempre el poder. Pero por otra parte, Weber nos plantea que lo propio de la acción humana es la praxis de valores morales. Entonces, la contradicción de Weber o la autocontradicción de Weber es que en términos metodológicos de las ciencias sociales, encontramos en Weber una especie de absolutización del poder. Pero en el mismo pensamiento de Max Weber, ¿sí? Ya en términos del análisis social, él da prioridad a la acción moral, es decir, al deber. ¿Sí? Entonces, en términos metodológicos, hay una absolutización en Weber del poder, pero en términos del análisis de los fenómenos sociales, de la realidad social, ¿sí? Ya no hay tal absolutización, sino que lo que nos encontramos es que Weber da prioridad a la acción moral de los sujetos sociales. Hay, por tanto, una contradicción, una autocontradicción en la concepción weberiana del deber y del poder. Para Weber, Max Weber va a considerar que la sociedad se va a mantener unitariamente funcionando, porque dentro de ella, es decir, dentro de la sociedad, hay dos dinámicas. La dinámica que corresponde o que gira por la ruta de lo que Weber llamaría el poder, y la otra dinámica es lo que Weber llama la dominación. Es decir, la estructura del poder dentro de la sociedad y la estructura de la dominación dentro de la sociedad misma. Sí, pero Weber está hablando de la sociedad burguesa, no lo perdamos de vista. Para Weber, poder y dominación pues no son lo mismo. El poder se establece a partir del ejercicio desnudo de la fuerza. El fundamento del poder es la fuerza, el uso de la fuerza. Por tanto, estamos hablando de un ejercicio coercitivo de la violencia con el propósito de que el conjunto de la sociedad se estructure en función de aquellos que tienen la capacidad de ejercer el poder dentro de una sociedad determinada. Weber va a hablar básicamente de lo que es el poder político. En términos políticos, lo que mantiene cohesionada, lo que mantiene vertebrada o unificada la sociedad, de acuerdo con el pensamiento de Weber, es la capacidad que tienen algunos sectores de la sociedad de ejercer fuerza sobre el conjunto de la sociedad. Entonces uno puede preguntarse, ¿qué es lo que mantiene unida a la sociedad por la vía del poder? En la visión weberiana, lo que mantiene cohesionada la sociedad es la fuerza que ejerce aquel sector social que tiene la capacidad de ejercer la coerción o la coacción. Y porque tiene la capacidad de ejercer la fuerza, es que tiene el poder, ¿sí? Entonces, el fundamento del poder es la fuerza, ¿verdad? Entonces, el ejercicio del poder para Weber tiene relación con lo que ya nos habíamos encontrado en el pensamiento de Durkheim I, que la sociedad obedece a una lógica propia que es la lógica de la organización por la vía de la fuerza de imposición de la funcionalidad de las estructuras existentes como sistema dado. El fundamento de la dominación para Max Weber se establece ya no tanto en función de la fuerza, sino
en función de la legitimidad. Este concepto es muy importante en el pensamiento sociológico de Max Weber, el concepto de legitimidad. Pero la legitimidad no es lo mismo que la legalidad. La legitimidad consiste en el logro del sometimiento voluntario y libre de parte de un conglomerado social hacia determinados propósitos, hacia determinadas estructuras sociales dominantes. El fundamento de la legitimidad es el sometimiento o la obediencia voluntaria, ¿sí?, de los sujetos, pero esta obediencia no tiene como fundamento el miedo. En la cuestión del poder, ¿sí?, se genera obediencia, pero es una obediencia que se fundamenta en el miedo. Pero para Weber, la dominación logra también la obediencia, pero no una obediencia que se fundamenta más bien en la libertad, ¿sí? Es una obediencia libre. Y esa visión de Weber conecta con el reformismo traidor a la clase trabajadora, porque tiene mucho que ver con lo que los marxistas consideramos como un estado permanente de alienación en el que vive la clase trabajadora, que termina sometiéndose al sistema, pero justamente por la alienación, es decir, termina aceptando los principios, las leyes, el deber ser que le impone el sistema, ¿sí? Hay una obediencia ciega de parte de la clase trabajadora que hasta termina votando por los partidos políticos que le plantea el sistema electorero burgués, pero sí, pero no se trata, como cree Weber, que es una obediencia libre y voluntaria, sino que se trata más bien de una obediencia alienada, ¿sí? Totalmente alienada, en donde los sujetos ni cuenta se dan de que existen y viven para el sistema y por el sistema, ¿sí? Pero la libertad de que habla Weber es una especie de condición de naturaleza, así lo ve Weber, una especie de condición de naturaleza de todo sujeto, en el sentido de que para Weber todo sujeto humano, por el hecho de ser humano, es libre, lo cual significa que la libertad es un punto de partida, no es algo que vaya a lograrse porque no se tiene. La libertad ya está dada por el hecho de ser miembro de la especie humana. Entonces, en la mentalidad de Weber, el fundamento último de la libertad es la racionalidad. Y la racionalidad tiene que ver con la capacidad de optar. Alguien es libre porque se supone que es racional. Y se sabe que el hombre es racional porque tiene la capacidad de optar, de decidir. En la mentalidad de Weber, la cuestión de la opción no es solamente una capacidad, sino que es además una obligatoriedad. Es decir, es un tener que. El hombre tiene la capacidad de optar, puede optar, pero además tiene que optar. Obligatoriedad implica forzosidad. Entre más libre es el hombre, implicaría mayor nivel de ejercicio de la racionalidad. Y el nivel mayor de ejercicio de la racionalidad del hombre, ¿verdad?, implica mayor libertad. Y a mayor libertad, mayor posibilidad de legitimidad. Por lo menos así lo ve Max Weber. Por tanto, la construcción de una sociedad sobre la base de la legitimidad supone la existencia de sujetos libres y supone además que hay menos ejercicio de poder coercitivo dentro del ordenamiento social. Sí, pero este es el pensamiento ideológico de Max Weber, ¿sí?, de la sociología burguesa, que poco a poco vamos a ir criticando desde una perspectiva marxista. Por tanto, la construcción de una sociedad sobre la base de la legitimidad supone la existencia de sujetos libres y supone además que hay menos ejercicio de la coerción, como acabamos de decir. Por tanto, la dominación se va a fundamentar en la legitimidad, y la legitimidad es la obediencia libre de los sujetos libres, pero no se trata de libertinaje, como por ejemplo de quitar el trabajo a alguien, ¿sí? Porque en ese sentido estaríamos hablando de una libertad irracional, y esto sería un contrasentido.
Por eso, la legitimidad que logra obediencia se fundamenta en la libertad, pero también se fundamenta en el saber. Por lo tanto, solamente juega en la construcción de la legitimidad la libertad, pero una libertad que se fundamenta en el saber, y la forma eminente de conocimiento es la ciencia. Lo que estaría implicando, lo que estaría planteando Weber es el ideal de la sociedad que se estructura sobre la base de la legitimidad, y se trata de una legitimidad que se estructura a partir de la libertad racional, que se fundamenta en el conocimiento. Y como acabamos de decir, la forma eminente de conocimiento pues es el conocimiento científico. Y en esto, el planteamiento de Weber conecta con Comte, en el sentido de que la sociología se justifica como ciencia que haría posible la vida societal. Es decir, tanto para Comte como para Weber, la ciencia sociológica es importante porque la sociología nos va a aparecer como condición de posibilidad de la vida social. Es decir, si no hay sociología como ciencia de la sociedad, pues tampoco puede haber sociedad, ¿sí? La vida societal se fundamenta en el conocimiento científico que provee la sociología. Y en este punto específico, concreto, Comte conecta con Weber y viceversa. Por tanto, para Weber, en la construcción social de la realidad juega la libertad, el saber científico, y toda la libertad, y tanto la libertad como el saber, son dos elementos fundamentales para poder construir una práctica que es eficiente y eficaz. Y cuando hablamos de una práctica eficiente y eficaz, nos estamos refiriendo a la capacidad de adecuar determinados medios para el logro de determinados fines. La correcta adecuación de medios a fines es la lógica de la funcionalidad. Y aquí es donde los marxistas comenzamos a criticar el pensamiento de Weber. Sobre todo en lo que acabo de mencionar, en lo que acabo de plantear, del pensamiento de Max Weber. Pero los marxistas le decimos críticamente a Weber que en la lógica fría de la funcionalidad puede haber, y hay, un ladrón muy eficiente. Hay ladrones eficientes e ineficientes. Hay burgueses eficientes en explotar la fuerza de trabajo y burgueses ineficientes. Es decir, que la lógica funcional es una lógica que no tiene que ver con la cuestión de los valores morales. No entra en una dimensión ética de manera necesaria. Es una dimensión de adecuación ciega, neutra, fría, de medios para el logro de determinados fines. Esa adecuación puede ser una adecuación racional o una adecuación irracional y emocional. A la práctica que nos referimos los marxistas no solamente tiene que ver, la práctica de lo que los marxistas hablamos no tiene que ver solamente con la eficiencia. Tiene que ser además una práctica éticamente buena. Y algo solo es eficiente y eficaz si está conectado con el saber científico crítico de las negatividades del sistema capitalista para hacer posible la negación de la negación en la construcción de la dictadura del proletariado. Para el marxismo, la lógica científica instrumental, como la lógica del pensamiento de Weber, ¿sí?, es la lógica de la eficiencia, de tal forma que uno puede ser científicamente letal, si hablamos de eficiencia, con tal de que sea eficiente, ¿sí?, como es el caso de la supuesta vacuna, ¿sí? Realmente, ¿qué está pasando con la cuestión de la vacuna? O sea, la gente cree que se vacuna y porque se vacuna ya el COVID no le va a dar, o si le da, pues le va a dar en una forma más leve. Pero eso es lo que la gente piensa. Esa es la leyenda que le han metido a las personas a través de los medios de comunicación social. Pero tenemos que abrir los ojos y ver los hechos.
la bruta facta, es decir, ¿qué está pasando? Y lo que está pasando es que la vacuna no te previene del COVID. Sí, te pones la vacuna y de todas maneras te vas a contagiar y puedes contagiar a otros. Segundo, no es cierto que si te vas a poner la vacuna del COVID, él te va a dar más leve. No, hay un montón de personas, ¿ve?, que ya se inocularon la segunda dosis y acaban de fallecer. No es cierto. Los procesos de explotación de la fuerza de trabajo son científicamente letales. ¿Sí? Un excelente administrador de empresas, de acuerdo con la visión weberiana, que es una visión sociológica burguesa, ideológica, ¿verdad? Un excelente administrador de empresas, en la lógica del capital, es el que logra en su administración mayores niveles de acumulación de riqueza para el patrón, de tal forma que la fuerza de trabajo se sienta al menos subjetivamente a gusto para levantar los niveles de producción y productividad. Y todo levantamiento de la producción y de la productividad implica explotación en la lógica del capital, sí, explotación de la fuerza de trabajo. O sea, en la lógica del capital, en la visión capitalista de la realidad, un administrador de empresas es eficiente si logra maximizar la tasa de ganancia para el capitalista. ¿Sí? Y si para maximizar la tasa de ganancia para el burgués, el administrador de empresas necesita organizarle el proceso productivo de tal manera de que haya un modo científico de sacarle el jugo a los trabajadores para que den el máximo y ni siquiera se den cuenta, y además de que no se dan cuenta están felices, ¿sí? Pues sería una perversión de la ciencia, sería una perversión de la praxis profesional de este administrador de empresas, ¿sí?, que es muy eficiente en el término de el logro de fines aplicando determinados métodos científicos. Sí. Mucho cuidado, compañeros administradores, mucho cuidado, compañeros contadores públicos. Entonces, tenemos que decir entonces que la lógica de la funcionalidad instrumental, en la lógica del capitalismo, hace que la ciencia conecte con la lógica del mal. Y por tanto hay una perversión de la ciencia. Se utiliza el saber científico para sobreexplotar a la fuerza de trabajo y maximizar la tasa de ganancia del burgués. Por tanto, se utiliza la ciencia para que la práctica productiva desarrollada por la fuerza de trabajo termine fortaleciendo a su enemigo de clase, que es la clase capitalista. Por tanto, hay un torcimiento de la bondad de la ciencia. Los marxistas le decimos críticamente a Weber que la ciencia burguesa busca la eficiencia, pero no tiene que ver necesariamente con la ética. Pero la práctica que buscamos es una práctica que tiene que ver con la libertad como liberación de la clase trabajadora para construir una sociedad sin clases ni lucha de clases. La legitimidad que Weber plantea no es más que el adormecimiento, ¿sí?, de la clase trabajadora, que acepta voluntariamente el sistema capitalista porque los trabajadores existen en un perpetuo estado de alienación. En Weber encontramos una diferenciación entre lo que él llama legitimidad y lo que es la legalidad. Weber diferencia lo que es legitimidad y lo que es legalidad, lo cual está bien, pero el problema es cómo lo entiende él y cómo lo plantea él. Pero los marxistas criticamos a Weber explicando que la legitimidad va a ser como la formalización
de la funcionalidad del sistema en términos de normas sancionadas e impuestas por el Estado capitalista. Aunque no lo dice Weber, lo dice Federico Engels, que es marxista, fundador del marxismo científico. Lo dice Federico Engels, que el derecho, y cito palabras de Engels, Federico Engels, el derecho, y abro cita, son los intereses de la clase dominante elevadas a la categoría de ley, cierro comillas de cita. Por lo tanto, la legitimidad es la expresión de la funcionalidad del sistema. El sistema es el ámbito de lo dado. Y esta funcionalidad del sistema, que es lo dado, es lo que se institucionaliza a través de la ley. Y la ley se hace tal en tanto que está vinculada con los intereses del poder de la clase dominante. La esencia de lo político es la fuerza. Entonces, lo que expresa la legalidad, lo que expresa el orden de la legalidad, lo que expresa la ley o las leyes del sistema, ¿sí? ¿Sí? Es ni más ni menos que el deber ser del sistema. ¿Sí? ¿Qué es lo que expresa los cuerpos legales en el orden de la sociedad capitalista? Pues lo que expresa la ley impuesta desde el Estado, por ejemplo, lo que expresa el Código Tributario, las normas de contabilidad. ¿Qué es lo que expresan? La Constitución, ¿sí? Todo el ordenamiento jurídico, ¿qué es lo que expresa? Bueno, ya lo dije, expresa el deber ser del sistema. ¿Sí? La ley no va a decir, ningún cuerpo legal va a decir, la ley no va a decir que el sistema debe ser algo distinto de él. O sea que el sistema debe ser sencillamente lo que es. En la lógica del capital, legalidad y legitimidad coinciden. Legítimo es aquello que es legal. Por eso es que en los códigos de ética de los contadores y de los administradores hay una especie como idea fuerza. Y la idea fuerza en los códigos de ética de ellos es que para que algo sea ético y moralmente bueno, necesariamente tiene que ser legal. ¿Sí? Si algo es legal, luego por tanto es moralmente bueno. Por tanto, en los códigos de ética de los contadores y de los administradores, el fundamento de la ética es ni más ni menos que la ley, el orden de la legalidad. Y parten de esa máxima. ¿Sí? Para que algo sea ético, necesariamente tiene que ser legal. Si no es legal, no puede ser ético. Pero pierden de vista que hay muchas cosas en el ordenamiento jurídico burgués que son perfectamente legales, pero son inmorales. Que hay una contradicción entre legalidad y moralidad. Por ejemplo, la propiedad privada de la riqueza social es perfectamente legal, pero es inmoral la propiedad privada, porque no es posible que los dueños de la riqueza producida en este país sean pocas personas, son como 18 familias, los dueños de la riqueza producida. Eso es inmoral, realmente es obsceno. ¿Sí? Mientras en la lógica del capital se construye mucha riqueza concentrada en las manos de la clase capitalista, la cual clase capitalista es un pequeño grupúsculo, hay un mundo de pobreza, hay un mundo de gente viviendo en harapos y sin comida y sin medicina, ¿sí? Sufriendo cada día de no saber cómo va a mantener a su familia el día de mañana, etcétera, etcétera, que no tienen casa propia, no tienen dónde vivir. ¿Sí? Pero esa forma de vida es una forma legal, pero es inmoral, señor. Y por tanto no puede ser que el fundamento de la moralidad
el fundamento de la ética sea la eticidad, porque hay muchas cosas, repito, que dentro de la sociedad capitalista son perfectamente legales, pero son inmorales. Entonces, los marxistas le decimos a Max Weber que el fundamento de la legitimidad para la sociología burguesa, como la sociología de él, para ellos el fundamento de la legalidad, de la legitimidad, es la legalidad, ¿verdad? De tal manera que para ellos el así llamado Estado de Derecho es ni más ni menos el Estado burgués. Entonces, el cuerpo legal es una forma de autodefensa del sistema. Por la línea de la legalidad hay un cierre de la dialéctica, ya que lo que debe ser es exactamente lo que es, y entonces no hay contradicción entre ser y deber ser. La sociedad que es, pues es la sociedad que debe haber. Sí, pero esto es para la filosofía burguesa, como la sociología de Max Weber, de Emilio Durkheim, de Comte, de Talcott Parsons, ¿sí? Para todos ellos. ¿Sí? No hay contradicción entre ser y deber ser. Por ello, Weber no intenta fundamentar el sistema en función de la legalidad, sino que él procura que el sistema se fundamente con base a la legitimidad, en donde la legitimidad tiene que ver con el conocimiento y con la libertad, porque al final de cuentas la legitimidad se estructura a partir de la obediencia libre y consciente de los sujetos sociales a un orden social estructurado como sistema de valores morales. Sí, pero este es el supuesto de Weber. Esta es la fantasía en la que vive Max Weber. Nosotros sabemos que la realidad burguesa no es así. ¿Sí? No se fundamenta en la legalidad, no se fundamenta en la moralidad, ¿sí? Ni se va a fundamentar en el ejercicio de la libertad del sujeto. Pero los marxistas criticamos a Weber diciéndole que esa legitimidad que a él le parece plausible, que a Weber le parece buena, no es más que el perpetuo estado de alienación en el que vive, si a eso se le puede llamar vivir, la clase trabajadora. Por ello es que la teoría weberiana de la sociedad es engañosa y contraria a los intereses estratégicos de liberación de la clase trabajadora. Hasta ahí la crítica burguesa, la crítica marxista, hasta ahí. Vamos a seguir exponiendo el pensamiento weberiano. Weber va a plantear que hay tres formas de legitimidad posibles. Tres formas de legitimidad. Sí. Primero, la legitimidad carismática. Segundo, la legitimidad tradicional. Y tercero, la legitimidad legal racional. La legitimidad carismática es aquella legitimidad que logra obediencia sobre la base de la ejemplaridad. Lo que mueve a la obediencia es el hecho de que los sujetos que tienen el poder son sujetos que dan ejemplo, son sujetos cuya práctica y vida se considera aceptables. Por ejemplo, los profetas que se encuentran en las Sagradas Escrituras, que deambulaban o que dinamizaban un tipo de legitimidad o que vivían un tipo de legitimidad sobre la base del ejemplo, ellos son como la encarnación humana del deber ser. Así es como se debe ser y así es como se debe existir en la lógica carismática. La cuestión carismática, ¿sí?, tiene que ver con la capacidad de juntar en la práctica humana el deber ser con el ser. Las personas que son como deben ser mueven a la obediencia libre y consciente, y cuando las personas que generan legitimidad por esta vía mueren, fallecen, quedan los sucesores. Por ejemplo, ¿sí?, asesinan a Jesús de Nazaret y quedan los apóstoles.
¿sí? Mueren estos y quedan los sucesores, lo que lleva a otra segunda forma de legitimidad. Ya vimos que la primera forma de legitimidad es la legitimidad carismática. Es una legitimidad que se fundamenta en la ejemplaridad, ¿sí? No hay nada que arrastre más que el ejemplo, ¿sí? Pero a eso Weber le llama legitimidad carismática. El segundo tipo de legitimidad que vamos a ver es la legitimidad tradicional. Yo pregunto, ¿a las personas que van a los templos católicos los mueve la ejemplaridad del cura? Y los que van a los templos evangélicos, lo hacen porque el pastor es un hombre que es como se debe ser, son hombres que dan ejemplo. Pues yo creería que no, ¿verdad? ¿Sí? En realidad, los católicos y los evangélicos van a los templos, pero no por la capacidad de dar ejemplo o la ejemplaridad del cura o del pastor. ¿Por qué la gente sigue yendo a los templos? ¿Porque los curas son ejemplares? ¿Los pastores son ejemplares? No. Entonces, ¿qué los mueve? Los mueve la enseñanza. ¿Sí? Sí. Nos mueve la enseñanza, lo que consideramos bueno. Ya no es la persona, sino que es el sistema de tradiciones, el discurso de estas personas, las tradiciones del fundador, una vez muerto, se consideran buenas y santas, ¿sí? Como las palabras del Nuevo Testamento, ¿verdad? Los hechos de los apóstoles. Nos mueve la palabra, nos mueve la tradición, el sistema de tradiciones que están establecidas y que supuestamente recogen la enseñanza del fundador. El fundador dio ejemplo y dio lugar, fallece, muere, lo matan o como sea, y luego quedan sus enseñanzas. Entonces, lo que mueve a la legitimidad ya no es la persona del fundador, sino los principios, la enseñanza, la doctrina que ellos dejan, la cual doctrina es la que mueve a los sujetos a desarrollar una práctica de legitimidad obediente. No seguimos a las personas, sino que seguimos las tradiciones, las cuales tradiciones se consideran santas y buenas. Y esas tradiciones son las que generan obediencia y legitimidad. El tercer tipo de legitimidad de la cual habla Max Weber es la legitimidad legal racional. Empiezo con una pregunta. ¿Por qué cuando compras una golosina pagas? ¿Por qué seguís las leyes? ¿Por qué estudias el código tributario? ¿Por qué haces todo eso? Hay tres razones posibles para que tú hagas eso, para que tú de alguna manera te sometas al sistema. Compras algo y lo pagas. Eres obediente. Estás conformado con el sistema. Sigues las leyes del sistema. Te preocupas por instruirte, por conocer el orden de legalidad que el sistema te propone como lo legal, lo bueno. ¿Sí? Y de acuerdo con los códigos de ética de los contadores y de los administradores, no solamente lo plantea como algo legal, sino como algo ético, como algo moral. ¿Sí? Entonces hay tres razones posibles por las cuales tú te sometes al sistema de esa forma y te sometes de manera voluntaria. La primera razón puede ser que se sigan las leyes por miedo, no porque se las considere justas. El cumplimiento de la ley por miedo no es legitimidad. Esa es la lógica del poder. Recordad que en Weber hay dos categorías fundamentales, dos categorías muy importantes, que es la categoría de poder y la categoría de dominación.
Posible pregunta de parcial, querido estudiante. ¿Sí? La segunda posible explicación por la cual tú eres obediente al sistema, la segunda posible explicación, bueno, es que se cumplen las leyes porque se considera que las leyes son buenas. Como por ejemplo la mentalidad de que pues el pagar impuestos, se paga impuestos porque supuestamente es bueno para el país. O sea, ¿por qué pagan los impuestos? Ah, bueno, porque yo considero que el país lo necesita para poder funcionando, ¿verdad? Uh-huh. Se cumplen las leyes, ya no tanto por el miedo, sino porque se quiere, porque se cree en el sistema. Y esto ya no, y esto ya no es, digamos, dominación. El sujeto está casado con la lógica del sistema. Implicaría una aceptación libre, bueno, libre dice Weber, pero nosotros los marxistas diríamos una aceptación alienada del sistema. Pero, pregunto, ¿sería una aceptación consciente en términos científicos? La mayoría de nosotros no tenemos una lectura científica del sistema, pero aceptamos el sistema. Si tuviéramos una lectura científica del sistema, lo más probable es que seríamos sujetos críticos y propositivos. La tercera posible razón por la cual tú te sometes obedientemente al sistema es que se aceptan las leyes un poco con miedo, un poco porque se cree en el sistema, pero al final de cuentas el sujeto tiene que jugar dentro del sistema. Si alguien va a traer algo al mercado, tiene que pagar. Si el sujeto rompe la lógica del sistema, se convierte en delincuente. Así lo categoriza el sistema. La legitimidad legal racional es la aceptación del sistema sobre la base de que el sistema es un sistema ético. Se supone que es un sistema ético. Y por eso es que tú te sometes al sistema y lo aceptas. De alguna manera libre y voluntaria, diría Max Weber. Los marxistas diríamos en una forma alienada, en términos del adormecimiento de las conciencias. El sistema solo es bueno si es eficiente, pero se trata de una eficiencia que es éticamente buena, supuestamente. Un sistema así, que sea eficiente, científico, racional y además que sea éticamente bueno, sería un sistema que generaría legitimidad, ¿sí? Pero esto sería como el deber ser, sería como en el orden de la sociedad soñada. Entonces, el ideal de la legitimidad es la conexión y la articulación de carisma y moralidad racional legal. Ese es el ideal de Weber en términos de la legitimidad social. Él piensa que para que un sistema social sea legítimo debe ser carismático, es decir, mover nuestra voluntad sobre la base del ejemplo, porque no hay nada más que arrastre que el ejemplo. Sobre la base de la legalidad racional, sobre la base de que el sistema es un sistema eficiente, si está científicamente estructurado y además es un sistema éticamente bueno y moralmente bueno, se justificaría la legitimidad weberiana. Pero desde el marxismo le tenemos que decir a Weber que ese ideal de legitimidad suyo no se puede construir en el capitalismo como sistema social. Ese ideal de legitimidad weberiana únicamente puede ser construido dentro del socialismo científico, pero no dentro del capitalismo, por las mismas negatividades del sistema, por los mismos procesos de explotación, de deshumanización, de alienación, de depredación del medio ambiente, que implica necesariamente la existencia de la lógica del capital. En pocas palabras, no se puede ser bueno dentro de la lógica del capital. No es posible. Este es el planteamiento de Weber en términos del poder y la dominación. El poder implica, la idea de poder en Weber implica el vertebramiento social por la vía
del ejercicio desnudo de la fuerza, en tanto que la dominación, en Weber, implicaría una dinámica de vertebramiento social, de unidad social o de unificación social por el ejercicio de una autoridad legítima o de un proceso de legitimidad. Sí, pero ese es el sueño de Weber. La trampa ideológica del pensamiento weberiano es meternos suavemente en la idea de que ese ideal de una sociedad constituida, construida, no sobre la fuerza, sino sobre los procesos de legitimidad, es decir, los procesos de aceptación libre, consciente, voluntaria del sistema, se pueden dar dentro del capitalismo, que puede haber una sociedad legítima, ¿sí? Libre, dentro del sistema capitalista. Y ahí está el problema del pensamiento weberiano. ¿Sí? Weber en ninguna parte o de ninguna manera te va a proponer que ese ideal de sociedad no puede realizarse dentro del capitalismo. No lo dice. ¿Sí? Deja en el supuesto de que eso es posible dentro del capitalismo. Entonces, la lógica crítica de la imposibilidad de la realización de ese ideal de sociedad solo viene desde la óptica del marxismo, desde la crítica de Marx. Weber no pudo verlo, por eso Weber se queda en el campo de lo ideológico y de una defensa teórica solapada de lo que el sistema burgués es, porque en el fondo lo que nos está planteando es que el sistema burgués puede ser perfectible, puede ser perfeccionado. Cree que el capitalismo tiene ciertas bondades, ¿verdad?, que pueden ser desarrolladas. Eso es exactamente lo que piensan los reformistas, que reformando algunas cositas por ahí, tal vez cambiando de partido político, tal vez con un nuevo presidente, ¿verdad?, que no sé qué, que sea cool, ¿verdad? Vamos a construir una democracia. Paja, no es posible. Claro, pero eso únicamente lo puedes ver si tenés un marco teórico analítico marxista, marxista-leninista. Ese es el asunto, por eso es la importancia de conocer la propuesta de Marx y Lenin, ¿sí? Y de toda la tradición marxista. Sí, así de sencilla es la cosa y tenés que entenderlo. No puedes tener una visión científica si no conoces el marxismo. Así de simple. Muy bien, hasta aquí dejaríamos el pensamiento de Max Weber, un pensamiento ideológico, en el fondo una defensa subrepticia de la lógica del capital. Pero es importante conocerlo, ¿verdad? Porque hay que conocer también el enemigo de la clase trabajadora. El pensamiento de Max Weber, como el pensamiento de Herbert Spencer, como el pensamiento de Durkheim, es un pensamiento sociológico burgués muy utilizado por la clase dominante en el ejercicio de autodefensa de su existencia en el orden capitalista. ¿Sí? Hasta la próxima, queridos estudiantes.